Hola, espero que todos estén bien. El día de hoy les tengo un tema sobre el mecanismo de transporte de moléculas. Vamos a hablar sobre el transporte activo y el transporte pasivo. Vamos a ver de qué se trata este mecanismo. Y este mecanismo es el intercambio de materia, entre el interior de la célula y su ambiente externo. La bicapa lipídica de la membrana actúa como una barrera que separa dos medios acuosos, el medio donde vive. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo y mantener estable su medio interno. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas y bloquea el paso de otras. El transporte a través de la membrana depende del tamaño de las moléculas y se divide en dos grandes grupos, los de las moléculas de bajo peso molecular y los de las moléculas de elevado peso molecular. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, el cual representa los dos tipos de transportes, el transporte de moléculas de bajo peso molecular y el de elevado peso molecular. En este video vamos a analizar lo que vendría siendo el transporte de bajo peso molecular. El de elevado peso molecular, vamos a dejarlo para otro video. Les voy a explicar sobre el transporte activo y el transporte pasivo. La función de la membrana plasmática es crítica porque la vida de la célula depende de que su composición normal se mantenga constante. Esta membrana puede realizar sus funciones debido a que es selectivamente permeable, de tal manera que algunas sustancias puedan entrar y salir a través de ella y otras no. Aquí tenemos un esquema el cual representa el transporte de moléculas de bajo peso de molécula. Tenemos al transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo va a ir a favor de su gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo va a ir en contra de su gradiente electroquímico. Entonces, pasivo a favor, activo en contra. Aquí tenemos otra descripción que dice interviene proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras son aquellas proteínas integrales que revisamos el video pasado. Estas proteínas van a estar atravesando la membrana plasmática y nos va a ayudar para transportar sustancias. Sirven como unos puentes. Eh, Excepto la difusión simple, esta no va a necesitar de alguna proteína transportadora. Tenemos el transporte pasivo, que es uno de los procesos de difusión de sustancias a través de la membrana. Este se produce siempre a favor del gradiente de concentración, es decir, donde existe mayor concentración hacia el medio donde la concentración es menor. Ese transporte puede darse mediante difusión simple y difusión facilitada. Aquí tenemos a la difusión simple, que es un tipo de difusión que es propio de las hormonas esteroides, o sea, moléculas lipídicas, el éter, que son anestésicos, y fármacos liposolubles. También de sustancias apolares como el oxígeno y nitrógeno, algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el agua, el dióxido de carbono, el etanol y la glicerina. También atraviesan la membrana mediante ese tipo de difusión simple. Tenemos a la difusión facilitada. Este tipo de transporte va a favor del gradiente electroquímico, en la que se requiere de la participación de proteínas para el transporte de solutos. Va a transportar moléculas polares, medianas e iones. ¿Sobre qué los va a transportar? Va a ser transportadas estas sustancias a través de transportadores uniportadores y sobre canales iónicos. Tenemos a la ósmosis, que este es un tipo de difusión donde el principal solvente en los sistemas biológicos, las moléculas de agua, pasan a través de una membrana semipermeable desde una región donde existe una mayor concentración de estas moléculas a otra de menor concentración. Las moléculas de agua se mueven libremente en ambos sentidos,
pero como en todos los tipos de difusión, el movimiento neto es de la región de mayor concentración de moléculas de agua a la de menor concentración. Aquí tenemos una imagen la cual representa un glóbulo rojo o eritrocito, el cual pues tiene diferentes formas debido a su difusión. Ahorita la voy a explicar. Si una solución que rodea a las células posee una concentración mayor de sustancias disueltas, o sea, soluto, que la correspondiente al interior de la célula, la solución tiene una presión osmótica mayor que esta y se le denomina hipertónica. Ahí tenemos en la imagen que es una solución hipertónica. Una célula colocada en esta solución se encoge al perder agua. Entonces, como hay mayor concentración de soluto en la parte externa de la célula, o sea, por fuera, el agua que tenía dentro de la célula, el líquido, sale a través de la membrana celular hacia la parte externa de la célula, lo cual hace que pierda esa estabilidad que ya tenía. La ósmosis se efectúa en este caso del interior hacia el exterior de la célula, debido a que en el interior de la célula hay mayor concentración de moléculas de agua que en el exterior. Cuando las células se encuentran rodeadas de una solución isotónica, la ósmosis se lleva a cabo de la misma velocidad, tanto dentro hacia afuera como de fuera hacia el interior de las células. Entonces tenemos una solución isotónica, la cual le permite que sea una célula estable, ¿okay? Que no pierda su forma normal, su función normal. Este es un glóbulo rojo, el cual pues normalmente tiene forma como de una dona. Es una célula biconvexa, la cual le da esa forma como adonada, y pues ahí la tenemos en la imagen. Entonces vemos como hay cambios en ella si nosotros lo ponemos en diferentes tipos de soluciones. Si la solución que rodea a las células contiene una concentración menor de solutos que la que tiene en su interior de las células, la solución tiene una presión osmótica menor y se dice que es una hipotónica con respecto al interior de las células. Una célula colocada en este tipo de solución aumenta de tamaño, es decir, presenta turgencia debido a que se realiza la ósmosis, pero en este caso es el exterior de las células hacia el interior. En el caso de las células animales, como carecen de pared celular, estallan, es decir, se presenta una citólisis. Entonces ahí tenemos una solución hipotónica, la cual pues aumenta de tamaño hasta el punto de que explota, y eso se le conoce como citólisis. Estos son unos ejemplos de lo que es la ósmosis. Por otro lado tenemos a la difusión, o sea, el oxígeno también que se encuentra en el interior de los alvéolos pulmonares difunden hacia el interior de los capilares sanguíneos, porque existe mayor concentración de oxígeno en el interior de los alvéolos que dentro de los capilares sanguíneos. Entonces aquí les pongo esta imagen para que vean a grandes rasgos de qué es lo que estoy explicando. Ahí tenemos pues al alvéolo. Los alvéolos se encuentran en los pulmones y pues tenemos ahí el espacio donde se encuentra el oxígeno. Entonces el oxígeno va desde el alvéolo hacia los capilares. Tenemos por otro lado el transporte activo. En este tipo de transportes también intervienen proteínas de membrana transportadoras, pero estas requieren de energía en forma de ATP para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Por lo tanto, este transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. El soluto
se mueve en contra de su gradiente electroquímico de menor concentración a mayor concentración. Se requiere de energía para ocurrir y de proteínas transportadoras, esencialmente para mantener la composición iónica en las células. Entonces ahí tenemos a la molécula de ATP o adenosín trifosfato, perdón. Y ahí tenemos sus estructuras, tenemos ahí a los fosfatos, a la ribosa y a la adenina. Cuando ocurre ese transporte activo, llega la molécula ATP hacia el receptor y pasa de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. Entonces pierde un fosfato y ese fosfato se vuelve se vuelve a reciclar, o sea, va y se pega hacia otra molécula y así sucesivamente ocurre este ciclo. Entonces, para que eso ocurra, pues prácticamente una de los círculos donde dice fosfatos se separa para poder que ocurra esa explosión en la proteína para poder mandar esas moléculas hacia la parte, ya sea la parte interna o hacia la parte externa. Tenemos al transporte activo primario, es un movimiento de una sustancia a través de la membrana en contra de su gradiente electroquímico. La energía proviene del ATP, va a transportar iones y la proteína transportadora va a ser a través de bombas. La bomba de sodio y potasio es un ejemplo de transporte activo. Esta bomba requiere una proteína que bombea 3 iones de sodio hacia el exterior de la membrana y 2 iones de potasio hacia el interior. Esta proteína actúa como el gradiente de concentración gracias a su actividad enzimática como ATPasas, ya que rompe el ATP para obtener la energía necesaria para el transporte y generar ADP. Era lo que les explicaba en la diapositiva anterior, que pierde uno de los fosfatos y ese fosfato perdido que se queda ahí pegado en la proteína vuelve a reciclarse, no es que se pierda completamente. Ahí tenemos a la bomba de sodio potasio, lo que anteriormente había explicado, representado en una imagen. Decía ahí que de la parte interna se van a recoger 3 moléculas de sodio, van a salir hacia el exterior y van a entrar dos moléculas de potasio hacia la parte interior. Esto con ayuda del ATP. Y pues ahí tenemos a las proteínas, a las moléculas de Na, pues sodio, a la de K, pues potasio. Y pues ahí tenemos a la molécula de ATP que se va acercando a la proteína, como se despega de su fosfato y libera a los 3 de sodio, a las 3 moléculas de sodio. Entonces se queda el fosfato anclado a la proteína, se termina de llenar las moléculas de potasio y al momento de despegarse pues hace que nuevamente entre ese potasio hacia la parte interna de la célula. Esas proteínas pues ayudan a regular ese tipo de moléculas, a través de la membrana. Tenemos al transporte activo secundario. En ese tipo de transporte se acopla el transporte pasivo de una sustancia al transporte activo de otra. También se le llama transporte acoplado o cotransporte. Las sustancias transportadas son iones, moléculas polares mediante cotransportes sin portadores y antiportadores. Entonces aquí tenemos el sin porte, antiporte. Cómo dos moléculas interactúan, una sí y una no, o dos sí y de ahí dos entran, dos salen. Eso es el transporte activo secundario.
que se le conoce como cotransporte. Y pues también tenemos al uniporte, ahí representado en las imágenes. Y pues aquí tenemos lo que vendría siendo el transporte activo primario, que ocupa energía. Ahí tenemos a la proteína. Y el transporte activo secundario, cómo es la interacción de estas moléculas, que una sí entra, otra no sale, o dos sí entran y dos sí salen. Entonces ahí varía. Esa es la diferencia entre el transporte activo. Ambos son transportes activos, pero uno es primario y el otro es secundario. Y pues aquí tenemos otra imagen, la cual representa el transporte pasivo, que no requiere energía. No vemos la molécula de ATP por ningún lado en el transporte pasivo. Tenemos ahí la difusión simple, difusión facilitada, y acá tenemos el transporte activo, el cual sí requiere de una molécula de energía, que es el ATP. Y pues sería todo. Aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde yo saqué la información. Espero les sirva este video. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Adiós.